Mi nombre es Abel Antonio Fernández Guerra, sacerdote misionero de Cristo crucificado. Coordino el trabajo pastoral de todos los sacerdotes en varios países de Centroamérica y Estados Unidos. Mi experiencia que hoy voy a relatar tiene como fin dar a conocer esa experiencia, una experiencia de fe. No es ir contra algunas verdades de la teología y que la iglesia mantiene, sino que es una experiencia de fe en la que yo viví el año pasado cuando caí enfermo. Y eso es lo que quiero compartir, porque para mí fue una experiencia que me ayudó a madurar más en mi fe y en mi compromiso para pasar por este mundo haciendo las cosas buenas que quiere el Señor. Fue una experiencia bellísima, lindísima, que siempre que la recuerdo también es como que la estuviera viviendo de nuevo. ¿Cómo comenzó esto? Comenzó en que una mañana me empezó a dar tos muy seguido y me fui al hospital donde el doctor Cárcamo para que me diera medicina. Me dijo: padre, tenemos que internarlo porque usted anda mal. Entonces me internaron y pasé unos días por cuestiones de bronconeumonía, internado en el hospital. Ya cuando iba a salir del hospital fue cuando empieza la experiencia. Una experiencia difícil porque en primer lugar es cuando supuestamente me había caído otra enfermedad en el cerebro y pues ya estaba al borde de la muerte. Y ahí empezó toda mi experiencia de fe, porque en ese momento también el demonio se soltó. Y es increíble cómo el demonio se suelta para hacer caer el alma y ganársela. Y él trabajó, luchó para quererme confundir, para poderme menguar en mi fe, y al final no lo logró, porque tuve que hacer un exorcismo a la sala donde estaba y a mi propia persona. Entonces ahí me dejó en paz y tranquilo. Pero llegaron momentos en el cual él pretendía que yo dijera: Señor, ¿dónde estás? Porque al final eso es lo que quiere lograr, que uno dude de la presencia de Dios y de la existencia de Dios Padre, que nos ama inmensamente y que está incluso en las enfermedades, en el dolor y en el sufrimiento. A partir de ese momento en que yo ya había vencido el demonio, viene la experiencia difícil de agonía que estaba viviendo. Ya yo había entrado casi en estado de coma y era una agonía tremenda, porque si alguno pasar esta experiencia comprendiera a las personas que están en agonía, porque el alma tiene una lucha fuerte para no quererse soltar del cuerpo, y el cuerpo hace una lucha para no soltar el alma. El alma quiere permanecer en el cuerpo y el cuerpo quiere permanecer en el alma, y es un estira y encoge, y es una cosa bien difícil hasta que se rompe y el cuerpo como que estira, donde sale el alma, y sale el alma volando, y no va directamente a otros lugares, al cielo, al infierno, a donde sea. No va. El alma se queda por un tiempo como reconociendo los lugares donde uno ha trabajado, las personas que uno ama, los pueblitos y todo esto, y le hace recordar las cosas buenas que se hacen y las cosas malas que hacen otras personas y que uno estuvo a punto de aceptar hacerlo también. A mí me pasó por situaciones bien difíciles de inundaciones en las cuales yo viví aquí en la Costa del Sol. Me pasó por las misiones Río Grande, y era una cosa hermosa porque me recordaba momentos hermosos de mi trabajo pastoral misionero. Pero era tan difícil porque
estaba pasando y como despidiéndome de estas situaciones. Al final de esto y de esta lucha constante, cuando ya hay un tiempo, el alma sube. Me tocó subir y llegar a un estado. Lo que estoy diciendo es un estado, no es un lugar. Es un estado que lo viví de mi experiencia de fe. Y ese estado que me tocó vivir está marcado por una cortina. Por una cortina que tú no puedes entrar en esa cortina. No ves ni por dónde se entra. De repente ves a través de la cortina los seres que caminan. Pero esos seres no los ves de carne y hueso. Son seres de luz. Y a mí aquí me recuerda la transfiguración del Señor. Son seres de luz. Y seres de luz que caminan por jardines, por cascadas, por cosas preciosas y bellas. Y me tocó vivir la experiencia en el fondo de ver a mi madre que era un ser de luz y luego ella se refleja en su imagen, en su rostro y viene hacia mí. Como queriéndome decir, te estaba esperando, mi padre y mi hermano. ¿Y por qué digo yo? Y me hacía la pregunta, ¿por qué solamente te puedo ver a ti? Y no te puedo ver a otra persona, algún amigo. Por la experiencia de amor. El cielo solo es pureza, amor y justicia. Porque nos convertimos en seres de luz. Porque Dios es un ser de luz, es un ser de amor, es un ser de justicia, de pasión, de compasión por las personas, de misericordia, de ternura para sus hijos que ha creado. Entonces, sería un mentiroso si yo le dijera que entré al cielo. No entré, porque si yo entro no hubiera salido. Primero, por encontrarme con los míos. Segundo, porque allí encontrar la plenitud de la vida, de la felicidad, de tu amor. Y eso es lo más bello. Después mi alma pasa a otro estado. Un estado en que encuentro gente que está como esperando que alguien ore por él. Es un estado de almas que tienen como angustia, un poco de desesperación, pero no es una desesperación enfermiza. Es una desesperación que ellos creen que va a terminar en el momento en que puedan salir de ese estado para pasar al cielo. Y es lo que en la teología le llaman el purgatorio. El alma pasa a ese otro estado y yo dije, hoy voy a pasar lo más difícil, quizá. Así pensé en mi subconsciente cuando iba y pues estoy enfrente también del infierno. Y el infierno es un estado, no es que haya fuego. Es un estado desesperante, de frustración, de fracaso, de infelicidad, de amargura, de tristeza. Entonces, ¿qué más cosa que el fuego? Eso es puro fuego. Sentir eso en la persona es puro fuego. Lo más triste es que en el fondo de ese estado de tristeza, dolor, de sufrimiento, vi unas personas que todavía viven y que yo les conozco. Y las vi, que ahora me preguntan por qué tuve que verlas. Después tuve una respuesta por lo que voy a relatar después. Entonces pasó mi alma por esa cortina, el estado del infierno, y después otra vez volví a caminar por todo ese tono y viví la experiencia de mi entierro, con la misma gente con que yo conocía, con mis familiares, con los maestros, con la escuela, con indígenas. Fue una mezcla de toda la gente que he trabajado en la pastoral durante 30 años como sacerdote. Se unieron para hacer una gran fiesta por mi muerte. Entonces cuando yo hice una alianza con Madre Cecilia, la que fundó el Hogar Divina Providencia,
Y le dije, madre, si usted se muere primero, usted ore por mí y me espera en el cielo cuando yo llegue. Y si yo muero primero, yo voy a hacer lo mismo que le estoy pidiendo a usted. Y cuando ya iba mi alma hacia el cielo, todavía arrastraba algunas cosas. Y a medio viaje, yo dije la frase, apártate de mí, demonio maldito, esa basura que arrastro es tuya, que se te quede. Y entonces en ese momento se rompió el lazo y el alma siguió hacia el cielo. No había ninguna puerta, ni estaba San Pedro con el manojo de llave. Es una especie de succión. Una especie de succión donde hay una especie como de hoyo y que al fondo estaba esperando Isabel de la Trinidad y Sor Cecilia. Están esperando con una sonrisa de bienvenida. Entonces en ese momento que yo estoy por entrar, vi hacia abajo y miro a muchos seminaristas, a muchos feligreses, a muchas personas orando por mí, por mi vida y por mi salud. Entonces me entró un sentimiento y dijo Sor Isabel de la Trinidad, Dios puede esperar. Y en ese momento fue que yo volví a la vida. Esto es testigo el doctor Aguirre, que es el cirujano internista, que me estuvo atendiendo. Porque él, cuando estaba enfermo y estaba en ese estado, le dijo a un hermano que me estaba cuidando, el hermano Salomón, ya hicimos lo nuestro. Ahora, lo único que queda es orar para que el Padre pueda salvarse. Dijo así, ¿verdad? Luego fue el obispo, Monseñor Bolaños, el padre Enrique Gloden, a darme la unción de los enfermos. Y recuerdo que después se acercó a mí Ricardo Sauerberg. Entonces me dijo, iba saliendo el padre Gloden y le dice, padre Gloden, ¿cómo está el padre Abel? Y el padre Gloden, con una tristeza, porque es un padre que durante 35 años me ha ayudado mucho, dice que el hijo se nos fue. Lo necesitaban en el cielo. Y entonces le hizo Ricardo Sauerberg, padre, no se puede ir, lo necesitamos también aquí en la tierra. Y esos son los testimonios de la gente que vivió esa experiencia junto conmigo. Un testimonio que, como dije al principio, es una experiencia de fe. Y yo podría pasar mucho tiempo relatando todas las cosas que viví, sobre todo situaciones en las cuales yo me había implicado en mi vida natural y corriente. Para mí son tres momentos bien duros en el que se vive esa experiencia y entiende algunas situaciones. Por ejemplo, cuando el alma tiene la lucha y el forcejeo de querer permanecer en el cuerpo, o el cuerpo en el alma. Es un momento difícil y duro. Ahí estaban unos padres que me estaban dando la unción también en ese momento. El otro momento es el reencuentro que tú tienes con tus seres queridos, en el cielo o en otro lado. Es una cosa dura porque no estás ya dentro, sino estás desde fuera. Y esa experiencia, esa plenitud de amor es la que a uno lo hace querer llegar donde ellos. Y no puedes. No puedes porque no es tu momento, porque no estás dentro del cielo. Y el otro momento es cuando vas a entrar, la succión que se hace, y de repente tú miras abajo, y miras y compruebas el amor que te tiene toda la gente. Y no quieres marcharte, porque ese amor, ese cariño que te tiene la gente, te hace crecer también. Y ya no quieres entrar. Por eso digo, Sor Isabel, Dios puede esperar. Y es cuando vuelvo otra vez de nuevo a la vida y los doctores no se
No entendían cómo había pasado esto, porque después ya ni salía hasta sin medicina del hospital. A mi casa y tranquilo y sin hacer dieta. Entonces para mí es una experiencia. Hace unos meses, alguien que iba a ser operado a la vista me dijo: padre, necesitamos orar por usted, por su sanación. Está bien, vamos a orar. Y en ese momento empezó ella a ponerme la mano para orar, cuando ella dijo: no puedo orar por sanación, estoy recibiendo una revelación, que voy a decírselas y entiendan por favor lo que quiere decir. Entonces empezó a hablar y la voz dice que decía: estás frente a mi ungido, de las pocas personas que han vivido la experiencia de cielo e infierno, y que vive para dar a conocer esta experiencia, para que me atraiga muchas almas al cielo, porque necesito más almas en el cielo. Su vida es corta y no tendrá más tiempo que el que se le ha concedido. Entonces yo estoy consciente que aquí estoy por una misión y un compromiso que dentro de poco se me va a cortar. Pero por eso trato de aprovechar y compartir la experiencia. Allí mismo en las revelaciones decía: muchos creerán que está alucinando o que está loco, pero quedan en la libertad de creer o no creer, de salvarse o condenarse. Pero yo les estoy dando la oportunidad. Entonces a mí eso me cuestiona, porque yo incluso tengo que ver la manera de cómo hago para hablar con esta persona que vive en el infierno, porque hay algún propósito, sacarlo quizás de allí, ya desde la tierra. Eso no hay la manera, no hay la manera de cómo acercarme, porque muchos al oír esta experiencia creen que es falsa, pero por ejemplo el hermano Salomón, que estuvo conmigo, él vivió la experiencia de esa experiencia que estuve yo en el hospital. Él estuvo conmigo todo el tiempo y él sufría la par mía. Por ejemplo, en la situación de este mundo tenemos un juicio, y lo tenemos con la gente con quien hemos laborado o trabajado, y entonces ellos que conocen nuestra vida hacen un juicio particular y lo ponen a uno frente a una máquina, donde esa máquina conoce toda la realidad. Yo me recuerdo y digo en ese libro de la vida que habla de la teología en el cielo, pero en esa experiencia estaba ante una máquina en la que mi alma iba y se ponía enfrente a la máquina, y la máquina empezaba a tejer, porque el traje con que uno entra al cielo es un traje de pureza, de blancura. Con ese entra. Entonces si la máquina está tejiendo otro color, entonces viene y el alma se resiste a que se teje eso, porque el alma no quiere ir al purgatorio ni quiere ir al infierno, quiere ir al cielo. Y cuando va con lo blanco, el alma va tranquilo. Entonces, si es alguna cuestión de algún pecado que tú no hayas confesado y no te hayas arrepentido, entonces viene y va tejiendo rojo, o va tejiendo negro, o la mezcla. Y entonces, ¿y por qué? Dice el alma, ¿por qué? Entonces lo que hace la máquina o los ancianos que están ahí, te regresan a una experiencia de pecado que había vivido en la tierra. Y allí se te vuelve a recordar esa experiencia que viviste para que te arrepintas. Para que te arrepintas y ver si la máquina puede tejer de nuevo. Yo soy sincero, tal vez uno, como les digo, uno no es perfecto plenamente ni es santo. Somos pecadores todos y cometemos pecado por cualquier circunstancia: egoísmo, envidia, celos, todas las cuestiones que no nos hacen transparentar el verdadero amor. Entonces hubo un momento en cuando estaban tejiendo que me empezó a escribir rojo. Entonces mi alma retrocedió
Retrocedió y se resistía a seguir escribiendo hasta querer parar la aguja. Entonces en ese momento me regresan una... En este mundo tenemos un juicio y lo tenemos con la gente con quien hemos laborado o trabajado. Y entonces ellos que conocen nuestra vida hacen un juicio particular y lo ponen a uno frente a una máquina donde esa máquina conoce toda la realidad. Yo me recuerdo y digo en ese libro de la vida que habla de la teología en el cielo, pero en esa experiencia estaba ante una máquina en la que mi alma iba, se ponía enfrente a la máquina y la máquina empezaba a tejer, porque el traje con que uno entra al cielo es un traje de pureza, de blancura, con ese entra. Entonces si la máquina está tejiendo otro color, entonces viene y el alma se resiste a que se teje eso, porque el alma no quiere ir al purgatorio ni quiere ir al infierno, quiere ir al cielo. Y cuando va con lo blanco, el alma va tranquilo. Entonces, si es alguna cuestión de algún pecado que tú no hayas confesado y no te hayas arrepentido, entonces viene y va tejiendo rojo o va tejiendo negro o la mezcla. Y entonces, ¿y por qué? Dice el alma, ¿por qué? Entonces lo que hace la máquina o los ancianos que están ahí te regresan a una experiencia de pecado que había vivido en la tierra. Y allí se te vuelve a recordar esa experiencia que viviste para que te arrepintas. Para que te arrepintas y ver si la máquina puede tejer de nuevo. Yo soy sincero, tal vez uno, como les digo, uno no es perfecto plenamente ni es santo. Somos pecadores todos y cometemos pecado por cualquier circunstancia, egoísmo, envidia, celos, todas las cuestiones que no nos hacen transparentar el verdadero amor. Entonces, hubo un momento en cuando estaban tejiendo que me empezó a escribir rojo. Entonces mi alma retrocedió y se resistía a seguir escribiendo hasta querer parar la aguja. Entonces en ese momento me regresan una situación que había cometido y después vuelvo y la máquina pues vuelve a tejer. Cuando yo lloro y sufro por el pecado que había cometido. Entonces, para mí esas experiencias son... ¿Cómo llegué a ese lugar? Cuando iba llegando a un pueblito de allá por Sonsonate, iba llegando yo y allí iban a hacer el juicio particular. Y ahí me esperaban un montón de niños vestidos de ángeles y como flautas y todo cantando, llevándome con luces, luces y todo que anunciaban que iban a entrar yo a esa sala. Pero es una experiencia lindísima, lindísima pero a la vez dolorosa. Entonces, yo como conclusión de esta experiencia es que lo único que puede salvar nuestras vidas es la experiencia de amor. Porque es el amor la fuerza que nos hace vernos en la imagen que conocimos en este mundo. No hay otra cosa. Es la fuerza del amor la que nos permite ver la imagen en el cielo de quienes conocimos y amamos. Y eso es lo bello, porque por eso pude ver la imagen de mi madre y mi padre y reconocer que ellos eran. Porque allí encontrás, en ese estado de cielo, seres que caminan, se miran el fondo como seres de luz, pero no les mira su rostro. Y a Dios también se le ve como un ser de luz, pero a Dios si lo ves, recuerda cómo fue Moisés cuando lo vio, cómo quedó su cuerpo transformado. Entonces, ver a Dios ya lo tenemos que ver en el cielo tal cual es. Aquí se nos manifestará de otras maneras, pero en el cielo se manifiesta como un ser pleno de luz. Y así somos todos, los que experimentamos y vivimos y nos hacemos ganadores del cielo. Esa es mi experiencia. Si la quieren creer algunos, bueno, está bien, pero mi misión es darla a conocer
para lograr que sea una alma que vaya al cielo. Yo ya estoy seguro que voy a morir y no le tengo miedo ni temor a la muerte. Al contrario, quiero morir. No por no trabajar más en este mundo, sino porque ya experimenté lo que es la verdadera y auténtica felicidad. Nada más. Padre, ¿nos podría usted tal vez tener a través de su experiencia la importancia de la confesión, la importancia de poder levantarse cuando uno cae en el pecado y por qué creer en la confesión? Que creo que es mucha gente que dice yo me confieso con Dios, yo me confieso con Jesús, no necesito un padre o otro ser humano. Entonces, tal vez si usted nos explica a la luz del Evangelio y a la luz de la experiencia suya, la importancia o la oportunidad de la misericordia de Dios de tener el sacramento de la confesión. Cuando nos confesamos, lo importante en la confesión es que la persona que va a confesarse tenga dolor de su pecado, tome conciencia de lo que ha hecho y tome conciencia sobre todo en la degradación de la dignidad de ser hijo de Dios. Eso es lo que debemos tomar conciencia. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, con la mujer adúltera, Jesús le hace caer en su conciencia y en la realidad de pecado a la adúltera, pero también hace tomar conciencia a aquellos que la acusan y le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces viene y nadie la lanzó. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Lo importante es que tomemos conciencia de nuestro pecado y el deseo de volver a Dios. Entonces esto es bien importante. Lo mismo hizo Jesús cuando se encontró con la samaritana en el pozo. Le hizo caer la realidad del pecado. La samaritana tenía sed de amor. Y esa sed de amor la hacía caer cada vez en un hombre que se aprovechaba de esa sed de amor que él tenía. Y esa sed de amor nadie la puede calmar. Y está en el pozo y Jesús ocupa todo eso. Y la hace caer en la conciencia de pecado por cuando le dice a la samaritana, tú vete y dile a tu esposo o a tu esposo. Y el esposo no tengo. En eso tienes razón, dice Jesús. En eso tienes razón porque has tenido 7 y este que tiene tampoco es tu esposo. Entonces le hizo caer la realidad de pecado. Y le dice, y sin embargo, el Señor la perdona y le da a beber del agua que anda buscando. Porque Jesús nos da a beber del agua que calma la sed de amor que todo ser humano tiene. Nosotros tenemos sed de amor y por eso a veces nos perdemos buscando otras cosas para satisfacer esa sed de amor. Entonces, la confesión es algo tan precioso porque te ayuda muchísimo para entrar de nuevo en esa pureza y esa dignidad de Dios. Cuando tomes conciencia y pides que yo me confieso con Dios directamente, que es una versión protestante, ¿sí? ¿Por qué te vas a confesar con Dios si Dios es el omnisciente? Es el que conoce todo, es el que sabe todo. Toda tu vida te metas, dice la Biblia, en cualquier rincón, en cualquier situación que te metas, el Señor siempre te mira, siempre te ve. Entonces, ¿por qué me voy a confesar con Dios directamente? El que se confiese con un miembro de la iglesia es porque cuando cometemos pecado, ofendemos no a Dios, sino ofendemos a la comunidad, al hermano, que tenemos que manejar relaciones de amistad, de amor, de fidelidad, de todo eso. Entonces ofendemos al hermano, le fallamos al hermano. Entonces por eso es que el sacerdote, siendo miembro de esa comunidad, le pedimos perdón. Y el sacerdote te remite a aquel hermano que has ofendido para que le pidas perdón o le concedas el perdón. Entonces por eso venimos al sacerdote. Y el sacerdote no lo hace en nombre de él propio, lo hace en nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Y es Cristo el que perdona. Es Cristo que nos perdona porque nos ama y porque eso ha venido para llevarnos al Padre. Otra preguntita, Padre. Cuando una persona está enferma y en agonía, la importancia del sacramento de
la unción de los enfermos, ¿qué importancia tiene en ese momento de la angustia o de la debilidad humana? Que nos pueda platicar, Padre. La unción de los enfermos es el sacramento de la vida y de la salud. El momento de angustia y de agonía es mucho más importante, porque las personas se encuentran fortalecidas, reanimadas con este sacramento, porque tenemos la conciencia que es el sacramento donde nos purifica para entrar al cielo. Entonces, es importante el sacramento. Yo en la experiencia que tuve, me dieron 4 sacerdotes, me dieron la unción de los enfermos, un obispo, mi director espiritual y 2 de los sacerdotes que yo he formado. Y eso fue para mí maravilloso, porque fue en 2, fue en un momento que todavía no había caído en estado de coma. Lo pude reconocer, pude ver con ellos. Ya el obispo y al padre Glodin ya no pude verlo. Ya no pude verlo porque ya estaba en estado de coma. Diciendo, porque una cosa muy importante que tenemos que rescatar es que casi yo iba revelando las cosas que me iban pasando en la experiencia. Entonces los que estaban a la par mía vivieron también conmigo esa experiencia. Padre, mucha gente se rehúsa a pensar que existe un infierno. La mayoría piensa que nos vamos a morir y todos nos vamos a ir al cielo. Según su experiencia, ¿qué nos podría decir? Según mi experiencia y lo que Dios me está pidiendo a mí, es que el fin de Dios es que todos vayamos al cielo. Él nos quiere tener a todos en el cielo porque somos sus hijos. Y usted como padre querrá recuperar a sus hijos y tenerlos a su lado. Entonces Dios quiere que todo el mundo vaya al cielo, pero Dios nos creó con el libre albedrío de saber cuál es el bien, cuál es el mal. Y si nosotros también nos rehusamos a hacer el bien, entonces estamos haciendo la opción de ir al infierno. Pero aquí viene la artimaña del demonio, para que no vaya, para que estés con esa pasividad, con esa tranquilidad de que no existe el infierno. Te mete en tu mente, en tu corazón, que el infierno no existe. Entonces vos te lo vas creyendo y creyendo que con solo hacer unas cositas de paño, de esto y lo otro, ya yo voy a ir al cielo. Y no se trata de eso, porque el cielo se va cuando yo me adhiero a la persona de Cristo y actúo con sus sentimientos de amor, de ternura, de misericordia. Pero cuando hay venganza, cuando hay odio, cuando hay envidia, cuando hay tanta violencia, no podemos ir al cielo, porque en el cielo no existe eso. En el cielo solo es paz, solo es armonía. Es que no te puedo describir lo que es el cielo, porque es una cosa muy maravillosa. Y te lo digo cuando te digo que no te puedo describir, porque ni estos paisajes son tan bellos como los paisajes del cielo. Y sobre todo porque tú te sientes bien. Por eso cuando llegas a una casa, a un lugar, dices, qué paz la que se respira acá, como la que estoy sintiendo aquí. Yo sé que Alejandro me está viendo. ¿Me está viendo? Porque aquí he venido unos momentos con él a pasar y decía, qué armonía, qué paz, con cántaros, pajaritos y todo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, de que el cielo solo es paz, armonía. Entonces el infierno existe. Lo vi, soy testimonio, no estuve, porque no puedes entrar mientras no se llegó la hora de tu muerte. No puedes entrar. Entonces la artimaña del demonio es eso, hacerte creer que el infierno no existe, que la pases tranquilo, esto y lo otro, y vas a ir al cielo porque Dios de todas maneras te va a llevar al cielo, con unas cositas buenas que hagas, pero después llevas toda tu vida que la arrastras. Entonces eso tenemos que ser conscientes. El cielo existe y existe el infierno. Porque es un estado en el que las personas, la mayor parte, no creen en Dios. O si creyeron en Dios, no hicieron lo que Dios hizo. Yo puedo creer en Dios, pero hasta el demonio cree en Dios. Y por eso
luchó contra Dios mismo. Entonces, lo mismo pasa. Aquí tenemos que ser conscientes. Creer en Dios es adquirir los sentimientos de Dios, que son de amor, que son de ternura, que son de misericordia, que son de paz, que son de perdón. Y eso es lo bello. Porque Dios es amor y es un ser de luz plena. Entonces nosotros, con nuestra vida y con nuestro testimonio cristiano, de que estamos adheridos a Jesucristo, entonces estamos dando un buen testimonio de luz y de amor. Y ahí es donde ustedes, por ejemplo, el día que mueran, se van a ver con las personas que han amado en el cielo, con las personas que han amado. ¿Por qué? Porque la fuerza que une a las personas y les da su imagen es el amor. Por eso a mí me cuestionó cuando vi solamente, así, usted solo mira pasar nomás la imagen, pero no puede ver su rostro, porque es un ser de luz que viene reflejando más. ¿Y qué pasa? Que pasa sobre los árboles, las paredes y todas las cuestiones así. Y ese es el ser de luz. Es una cosa maravillosa. Yo me admiro porque a veces digo yo, eso no lo aprendí en teología. Yo lo he vivido en experiencia. Quiero contarle, por ejemplo, esa experiencia hermosa, bonita que tuve también cuando me hicieron cateterismo cardíaco, que de aquí para acá me pusieron anestesia, ¿verdad?, para hacer el trabajo. Y entonces de repente dije yo al Señor, Señor, estoy en tus manos. Y ve, como que me habían puesto anestesia total. Y solo se me refleja, no oigo ni ruido, ni esto de operación, ni doctor, ni nada, y solo se me refleja un rostro, el rostro de Cristo, con una mirada azul de compasión, de ternura, de amor, que me mira como preguntándome, ¿y cuál es tu miedo si yo estoy contigo? Entonces, y al ratito terminó la operación y ni sentí la operación. Entonces ahí es donde yo a veces siento que estoy aquí en este mundo y como que no estuviera. No sé hasta cuándo va a llegar, no sé, solamente sé por qué estoy todavía viviendo unos días más. Y por qué mucha gente se acerca a mí a que le revele y que le comparte con ella mi experiencia. Vienen incluso, sin yo andarla buscando, vienen para que les vaya contando la experiencia, porque tal vez una o dos la cuenta de los que yo compartí con ellos y la gente tiene el deseo de escucharla. Y esa es la manera de cómo se puede dar a conocer, porque hay gente que se ha acercado a mí, jóvenes sobre todo, que después de revelar la experiencia, vienen y dicen, Padre, te damos gracias, porque has ganado 3 almas para el cielo. No creíamos ya en el cielo. Entonces eso es lo bonito. Y eso es lo que me manifiesta de que sí, verdaderamente estoy para eso. Y en la Eucaristía, Francisco se da cuenta, a veces yo, en el momento de la consagración, no me detengo y a veces lloro, porque estoy viviendo la experiencia de encuentro con Jesús. Entonces esas son las cosas que debemos de ver. El cielo existe como existe el infierno. Eres tú el que escoge a dónde quieres ir. Mientras todo, el Señor quiere que nosotros vivamos nuestra vida como un viaje al cielo. Como un viaje al cielo. Eso es lo que Él quiere. Padre, y sobre la Santa Eucaristía, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir a las personas que dudan, o las personas que a sabiendas que está la Santa Eucaristía no se animan en creer o en seguir creyendo y que es como el pan de vida para el espíritu aquí en la tierra? Recuerde lo que dice también la palabra de Dios sobre la Eucaristía: el que come mi carne y bebe mi sangre no muere, sino que tiene vida eterna. Entonces es el alimento que el Señor nos ha puesto para nuestro viaje hacia el cielo. Entonces la Eucaristía
es algo tan importante para el ser humano, para el que quiera la fortaleza, para el que quiera la fuerza de poder enfrentarse a los problemas y superar a las situaciones que el demonio nos va a poner para querernos ganar, Y eso es bien importante, porque el demonio le huye a la Eucaristía porque sabe que es la presencia misma de Jesús. Entonces, las personas que no creen es porque no hacen conciencia de lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jesús es bien consciente también de esa realidad en la que vivimos nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Sabemos que vivimos en un montón de dificultades y problemas y que nos vamos a enfrentar contra fuerzas, dominaciones malignas. Y por eso dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de este mundo. ¿Y cómo está? Pues simplemente a través de la Eucaristía, del pan de vida eterna. No está de otra forma. Su palabra es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios, pero el Cristo vivo, resucitado, está en la Eucaristía. Entonces es bien importante no poner en una escala de valores abajo mi participación de la Eucaristía. La participación de la Eucaristía tiene que estar en la escala de valores arriba, porque es la fuerza y el poder más grande que tenemos para poder vencer al demonio. Y la importancia de la Santísima Virgen, Padre, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos...? Es de mucha importancia la presencia de María dentro de la iglesia y sobre todo dentro del corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque María es la discípula, la maestra, discípula de Jesús y maestra nuestra para enseñarnos las verdades históricas de la revelación de Dios nuestro Padre en la historia de la salvación. María pudo decir sí. Entonces, al decir sí, lo hace desde una adhesión profunda de fe a la persona de Cristo. María, primero, antes de concebir a Jesús en su vientre, lo concibe en su corazón. Y eso es bello, porque así nosotros también podemos concebir a Jesús en nuestro corazón. Y mientras nosotros concebimos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida se transforma y cambia, porque ahí está. Entonces, otra de las importancias de que María esté a nuestro lado es que el demonio le tiene pánico, porque recuerden lo que dice la Biblia, una mujer pisoteará la culebra, va a pisotear la culebra, y esa mujer es María. Entonces ella le huye. Incluso en los exorcismos, cuando el exorcista le dice, te voy a lanzar el manto de María, el demonio sale corriendo. El demonio sale corriendo. Y ya Fran estuve con esa experiencia de un exorcismo que hice y el demonio salió corriendo, volando. Pero es cuando le mencioné el nombre de María y su manto precioso y los rosarios. Entonces eso hay que ser muy consciente. Lástima a los protestantes que no saben aprovechar esta oportunidad que se nos pone para que nuestro camino al cielo sea más fácil. María nos cuida y nos protege como madre. ¿Y qué hace una madre? Más que mimarlo a uno. Entonces María nos mima. Y se hace la loquita cuando nosotros andamos haciendo cosas, ¿verdad? Y después se vuelve a nosotros para decirnos otras verdades. Como en la situación del ángel de la guarda. El ángel de la guarda, para nosotros, también es una persona que el Señor nos pone para que nosotros también podamos librarnos de tantas situaciones de pecado que hay en este mundo. Pero el ángel ya cree en la libre albedrío que tiene cada persona. Y cuando nosotros hacemos el mal, el ángel solo voltea a ver por otro lado, porque no tiene que meterse. Él está para cuidarnos y protegernos. Pero si nosotros insistimos en hacer el daño a la persona, entonces él solo se voltea hacia un lado. Son las cosas que Dios nos ha dejado y que tenemos nosotros que aprovecharnos. No estamos solos. Jesús camina con nosotros. Dios quiere que todos vayamos al cielo, es cierto, pero algunos decidieron y decidirán ir al infierno.
¿Cómo? Lo más importante, María es el símbolo de caridad, que ve las necesidades. Recordemos cuando se da cuenta que su prima Isabel está encinta, parte apresurosa por la montaña a servir a Isabel. Y está todo el tiempo, mira, no te voy a ayudar este día. No, todo el tiempo que necesita. Isabel está y después baja. Y cuando están en la boda de Caná de Galilea, se da cuenta. Se les terminó el vino. Pobrecitos. Qué bochorno más grande, qué vergüenza van a tener. ¿Y a dónde va? Va donde Jesús y le dice, hagan lo que Él les diga. Yo le mencionaba este domingo cuando recordaba a Alejandro, y ustedes saben que Alejandro escribió un libro en que dice, hagan lo que Él les diga. Es un mandato de María a nosotros. Y Jesús, ¿qué nos dice? Que hagamos la voluntad de Dios. Que hagamos la voluntad de Dios. Entonces todo eso es importante. Y tal vez por último, Padre, ¿usted cree que en los tiempos que estamos viviendo, con tanta violencia, tanta desobediencia a Dios, con tanta frialdad, como una apostasía, y el fin de los tiempos, podemos estar en el fin de los tiempos en este momento? ¿Podemos decir que hay tanta desobediencia y desconocimiento al Señor que nos hace falta su misericordia? Digamos que la misericordia del Señor no es que esté ausente de nosotros, ni es que Dios esté siendo el sordo y no nos oiga. Sí, Dios nos escucha y su misericordia es grande, pero lo que pasa es que nosotros los hombres hemos sido creados con libertad entre escoger el bien y el mal. Entonces sí estamos en los últimos tiempos. Y eso tenemos que ser conscientes de ello. Y está dándose ya, digamos, experiencias también de rescate de esta humanidad. Dios no va a destruir este planeta, pero va a transformar a la humanidad porque ha buscado otros caminos que no son los de Dios. Ha buscado los caminos del hombre. Cada vez más tecnología, más tecnología, más tecnología, hasta el punto que ya no se cree en Dios sino en la tecnología. Y está bien que ocupemos la tecnología, está bien, pero hay que darle el verdadero uso que debe dársele para que nosotros salgamos adelante, pero sin dejar que Dios influya en nosotros con su proyecto de amor. Porque a veces, por algunas cosas de eso, nosotros dejamos abajo a la persona humana. Entonces, sí son los últimos tiempos. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. Solo Dios que está en el cielo lo sabe, pero son los últimos tiempos en el que Dios, podría decirlo yo, que se ha cansado de tanto esperar. Él ha esperado tanto por sus hijos para que vivan un camino de paz, de concordia y de amor. Es el tiempo en que Dios le ha permitido al demonio que toque lo que quiera tocar y a quienes quiera tocar. Y por eso toca a la juventud, para que se enrole en las pandillas, que es una experiencia demoníaca del demonio. Es una experiencia, así lo digo. Porque pisotear, golpear a una persona para darle un bautismo y dejarlo como piltrafa humana, eso no es de Dios, es del demonio. Y cuando se hacen otras cosas y otros ritos y se mata a las personas y se sacan sus órganos, entonces son cosas demoníacas. Y la iglesia debería tener ojo atento a eso. Pero nos cuesta trabajar con esta problemática que puede ser incluso una de las cosas que Dios utilice para decir a esta humanidad que se venga el pequeño resto. Y ya la Biblia habla del pequeño resto. Y los demás al infierno. Porque yo no sé si, o me pueden criticar demás sacerdotes, otras personas, pero nosotros vamos al cielo y al infierno así como una succión, como una succión. No es que va a estar allá San Pedro esperándonos y todo eso, no, como una succión. Vamos a ese estado. Y eso es lo importante.